Amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. En estos momentos vamos a tener un tema muy importante que es imprescindible en nuestra vida diaria debido a que habla acerca de la familia. Y este lleva por título Familias que renacen. Está basado en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Y me voy a introducir con una historia, una nota periodística que llamó mucho la atención y que habla acerca de un hombre que heredó un bosque demasiado grande, un bosque muy frondoso, lleno de árboles, de vegetación maravillosa. Y entonces lo que llamaba la atención es que durante 400 años, de genealogía en genealogía, pues se iba heredando ese maravilloso bosque. Entonces el hombre que había heredado ese bosque podía disfrutar de la siembra que habían hecho sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Y hoy en día ese hombre tenía la responsabilidad de talar esos árboles y disfrutarlos o sembrar para las futuras generaciones, ¿sí? Entonces podemos ver en este caso que este hombre era dependiente del pasado, o sea que todo lo que le habían heredado él lo podía disfrutar, pero también era responsable del futuro, que en sus futuras generaciones él al sembrar podía dar esa bendición el día de mañana en un futuro. ¿A qué voy, mis hermanos? Muchas veces como familias, ¿verdad? Somos dependientes de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque pues nacimos en una familia, nacimos en un apellido que pues no elegimos, ¿verdad? Tener ese apellido, tener esa familia, tener esa nacionalidad, tener esa etnia, tener esa raza. Dios en su sabiduría nos ha puesto pues en la familia en la que pertenecemos. Que muchas veces, mis hermanos, en esa familia nosotros pues heredamos una tierra fértil, una tierra próspera, una tierra frondosa, bendecida, con cosas buenas, positivas. Nos sentimos orgullosos, muchos de nuestro apellido, ¿verdad? Y podemos decir, qué bueno que nací en esa familia, ¿verdad? Me heredaron algo maravilloso que yo puedo disfrutar hoy en día. Desgraciadamente también, mis hermanos, algunos no se sienten orgullosos de esa familia en la que nacieron. ¿Por qué? Porque pues posiblemente nacieron en una pobreza, nacieron en una tierra árida, nacieron en cosas, nacieron en una tierra en donde pues es una familia negativa, con pleitos, llena de tristezas, llena de amarguras, llena de problemas, de incertidumbres, de abuso en nuestra familia. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros al recordar nuestra familia, nuestra infancia, pues esos recuerdos nos traen dolor, nos traen tristeza, nos traen abandono, y podemos recordar los traumas, la indiferencia que tuvieron nuestros padres, la falta de palabras afectivas y más en palabras ofensivas hacia nuestra persona, que nos causan dolor y que nos causa sufrimiento. Y como yo les decía, muchas veces no nos sentimos orgullosos de nuestra familia. En la Biblia, mis hermanos, existe un personaje que nació en un bosque talado, en un bosque
arrasado, en un bosque sin bendición. ¿Por qué lo digo así, mis hermanos? Porque su legado de este personaje era muy trágico, mis hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Este era el abuelo de este personaje, mis hermanos. Y dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Un abuelo, mis hermanos, un abuelo brujo, un abuelo que idólatra, un abuelo, mis hermanos, que en su reinado afectó al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo la tendencia, mis hermanos, a la idolatría. Bueno, fue el abuelo, en este caso es Manasés. Ahora el padre, Amón. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 19. De 21 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Ahora es el padre, un padre que mete el pecado a la nación de Israel, mis hermanos. Un padre que, igual que Manasés, idólatra, ¿verdad? Que se olvida completamente de Dios. Está el abuelo, está el padre. El padre engendra a un hijo llamado Josías. Y yo quiero preguntarles, mis hermanos, nace este niño llamado Josías. ¿Usted qué le podría augurar? ¿Qué le podría desear? ¿Qué es lo que esperaría de este pequeño, mis hermanos? Sinceramente, íbamos a decir que iba a ser igual a su abuelo, que iba a ser igual a su padre. ¿Y qué cree lo que hizo Josías? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha o izquierda. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que miró a un rey que hizo lo recto delante de Dios, y en este caso fue David. Y entonces Josías no empezó a imitar a su padre, no empezó a imitar
a su abuelo, mis hermanos, sino que empezó a imitar a David. Si la descendencia de nuestros abuelos no ha sido la correcta, si la descendencia de nuestros padres también ha sido carente, es necesario que nosotros imitemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Espiritual que no tiene ningún defecto. Entonces, Josías, mis hermanos, después de imitar a David, empieza a limpiar. ¿Y qué es lo que hace Josías, mis hermanos? Empieza a destruir los altares de incienso, empieza a despedazar las imágenes, a quemar los huesos, a quitar los altares paganos. Entonces Josías, mis hermanos, no abraza lo que hace su familia, sino que él elige ser totalmente diferente. En nuestras familias, mis hermanos, es cierto, hay carencias, hay malas palabras, hay pleitos, hay infidelidad, hay maltrato, hay falta de afecto, hubo falta de cariño en nuestros padres, en nuestros abuelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día en nuestro hogar que nos pertenece, mis hermanos? En el hogar que Dios ha puesto en nuestra vida, esa responsabilidad. Quitar todas esas malas costumbres, quitar esas malas ideas, mis hermanos, esas malas palabras, esas palabras ofensivas, mis hermanos, que a nosotros nos hicieron, que nos dañaron y que sabemos, mis hermanos, que repercuten en nuestra vida y no debemos de transmitirlas a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, mis hermanos. Si hubo infidelidad de parte de nuestro abuelo con nuestra abuela, si hubo infidelidad de nuestro padre con nuestra mamá, mis hermanos, nosotros tenemos, mis hermanos, la responsabilidad de ser totalmente diferentes. Porque sabemos que no estamos imitando, mis hermanos, las malas costumbres de nuestra descendencia, sino estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro abuelo fue muy insensible con nuestro padre y nuestro padre fue muy insensible con nosotros, porque hubo falta de cariño, falta de amor, falta de un abrazo, falta de comunicación, de poder platicar. Hoy en día, mis hermanos, nosotros podemos romper esas malas costumbres que tuvieron, pues ahora sí, nuestros familiares y ser totalmente diferentes con las nuevas generaciones, como lo fue Josías. Josías empieza a sembrar, mis hermanos. Empieza a restaurar el templo, empieza a reparar la casa de Dios, vuelve el pueblo hacia Dios y empieza a sembrar principios, valores cristianos, amor, comunicación, etcétera, mis hermanos. Quiere decir que Josías no nació por accidente en esa familia disfuncional, sino que nació, mis hermanos, para ser de bendición en las siguientes generaciones. Quizá también nosotros, mis hermanos, nacimos en una familia totalmente disfuncional, pero sí tenemos la responsabilidad, mis hermanos, y tenemos la oportunidad de cambiar, de ser diferente en las nuevas generaciones. Una familia que renace, mis hermanos, no se justifica de su pasado. Al contrario, se hace responsable, mis hermanos, de cambiar el presente para ser de bendición en un futuro. Es cierto, no pedimos estar en una familia totalmente disfuncional, pero sí, mis hermanos, tenemos esa responsabilidad de que las nuevas generaciones
sean totalmente diferentes, mis hermanos, a cómo nosotros recibimos ese bosque en nuestra vida. Si en un futuro, mis hermanos, ¿cómo serán nuestras familias el día de mañana por la enseñanza que les estamos inculcando hoy en día? ¿Serían familias que renacen o familias disfuncionales que estarían afectando las futuras generaciones? Razonemos esta situación, mis hermanos, y seamos como Josías. Identificar las fallas que hubo de nuestros pasados para así restaurar, sembrar principios y valores para las futuras generaciones y que sean de bendición en la vida. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.